entrevista nos enfocaremos en la deserción escolar, más en específico en las principales razones de deserción escolar y acciones para aconsejar a los alumnos a evitar la deserción escolar. Para ello, entrevistaremos al profesor Sergio Jaramillo Pacheco, licenciado en Pedagogía, además de la profesora Erika Rendón Morales, licenciada en Educación, y al profesor Enrique Salinas Rodríguez, licenciado en Economía. El primer especialista que entrevistaremos será el profesor Sergio Jaramillo Pacheco, que cuenta con una licenciatura en Pedagogía y que imparte las asignaturas de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento y Orientación Juvenil y Profesional en la vocacional número 3 en el turno matutino. Buenos días, mi nombre es Paola Abigail Velázquez Padrón y me gustaría realizarle unas preguntas con el fin de recabar información para una investigación sobre la tasa de deserción escolar en el grupo 3 y M4 en el CSIC número 3. Comencemos. ¿Existen patrones o momentos específicos, como el primer semestre o el cambiar de turno, en los que observa un mayor riesgo de abandono escolar? Sí, en el primer semestre los alumnos, al cambiar de modalidad de como estaban en la secundaria y aquí haber más libertad, optan por ejercer su libertad y empezar a salirse de las clases. La exigencia académica y exigencia que algunos profesores proponen hacen que los estudiantes poco a poco se empiecen a desmotivar y todo eso juega en contra para que tomen la decisión de desertar. Ok. ¿De qué manera las asignaturas de desarrollo del pensamiento y orientación juvenil le permiten identificar estudiantes en riesgo de deserción escolar? Desarrollo de habilidades del pensamiento es una unidad de aprendizaje para que el estudiante sea capaz de identificar cuáles son esas habilidades que tiene en primer momento que conocer, después cómo aplicarlas en su vida y luego específicamente en su vida académica. Para eso le puede ayudar. Respecto a orientación, hay distintos momentos. Por ejemplo, en las unidades primeras de orientación de primer semestre, se trata de que el alumno vaya sabiendo quién es él como persona, vaya descubriendo su propia identidad. Desde ese momento nosotros nos vamos dando cuenta si tiene los elementos sociocognitivos para poder continuar con sus estudios o no. Conforme vamos avanzando en orientación 1, vemos que se encuentran algunos en riesgos sociales, partiendo de la familia, y en riesgos propios de la adolescencia, como es una autoimagen no bien definida, una autoestima no bien cimentada, y estos factores a nosotros nos hacen ver que quizás el alumno está en posición de abandonar la escuela. Qué interesante. ¿Qué estrategias pedagógicas implementa en clase para motivar o enganchar a los estudiantes que parecen estar perdiendo el interés? Particularmente el hecho de comentar que las etapas que vive un adolescente son normales, que a veces que no siente que es comprendido el adolescente, piensa que es algo particular de él o de ella, pero no, es algo generalizado. Todos los adolescentes pasan por esas etapas de crisis de identidad. Entonces, cuando uno normaliza que se viven estas etapas, el estudiante poco a poco va entendiendo su rol de estudiante, de hijo, de persona, cada vez más acercada hacia un adulto que va a ser, y como que vislumbra otra posibilidad de desarrollo. Y cada día, cada oportunidad que tenemos de platicar con ellos en clase o de manera particular, hacemos hincapié en eso. Que está bien que sientan eso, que está bien que también sientan esas emociones, pero lo más importante es cómo las está gestionando. Entonces todos los días intentamos hacerlo. Okay. ¿Cómo cree que la modalidad de impartición de clases, es decir, presencial, híbrida o a distancia, afectó la deserción escolar durante la pandemia? El fenómeno de aprendizajes académicos, también tienen como fundamento la interacción social. El hecho de que compartas con tus compañeros y socialices tu propio aprendizaje, va cimentando
tu cognición y tu avance en los aprendizajes. Cuando se da esta barrera de la distancia y aprender solamente en línea, condiciona un poco esta interacción y se ve afectada la cognición a nivel general, partiendo de lo social. Okay. ¿Y cuáles son los mecanismos de apoyo o tutorías que existen en el CCI3 para retener a los estudiantes? ¿Y qué tan efectivos considera que son? Es obligación de cada academia proponer profesores de todas las materias para que haya asesorías de manera permanente a lo largo del semestre, no solamente al finalizar, que vayan a preparar un examen, sino que a lo largo hay la obligación de las academias de mostrar temarios, de desarrollar contenidos. De ayudar. Y esa es una forma de combatir este rezago y evitar esta deserción. Okay. Si pudiera proponer diversas medidas para prevenir la deserción escolar, ya sea en asignaturas o programas académicos, ¿cuáles serían? Partiendo del estudiante, que aprovechemos cada oportunidad nosotros como profesores de recordar la importancia de una vida académica, la importancia de una organización, la importancia de una identidad, la importancia del entorno que tiene el estudiante para que pueda hacer las cosas, recordárselos. Eso. Y por otro lado, desde la academia, hacer difusión de las medidas que tomamos para evitar rezago y evitar deserción. Que se difunda y que también los estudiantes asuman la responsabilidad de que ellos son protagonistas de su propio aprendizaje y no que esperen que vengan sus padres a solucionar las situaciones. Así es. Es un trabajo colaborativo, padres, profes, estudiantes. Profesor Jaramillo, le agradecemos profundamente su tiempo y la valiosa perspectiva que ha compartido con nosotros el día de hoy. Su análisis sobre la deserción escolar en el CCI3 es de gran relevancia para nuestra investigación. Reitero nuestro agradecimiento por su colaboración. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Un especialista que entrevistaremos será la profesora Erika Rendón Morales, que cuenta con una licenciatura en Educación y que imparte las asignaturas de Filosofía 1 y Filosofía 2, en la vocacional número 3, en el turno matutino. Buenas tardes, mi nombre es Paola Abigail Velázquez Padrón y me gustaría poder realizar unas preguntas con el fin de recabar información para una investigación sobre la tasa de deserción en el CCI3 semestre. Sí, comenzamos. Desde su perspectiva como profesora de Filosofía y Lógica, ¿cuál es la tasa de asistencia o el nivel de compromiso que observa en sus grupos, especialmente con años anteriores? Bueno, actualmente no damos filosofía en lógica, sino se ve filosofía 1. Si lo comparo con los semestres anteriores, podría decir que la tasa de interés, esa es la pregunta, la tasa de interés en este semestre ha bajado. Voy a hacer algo tentativo porque no tengo encuestas para dar el dato exacto, pero es un aproximado. Estoy hablando del interés de los chicos como en un 60% por salón. Y si lo comparo con el año pasado, por ejemplo, el nivel de interés en temas de lógica de filosofía 1, que son eutanasia, roles de género, agentes moralizadores, que son temas de la vida cotidiana, pues tendría que impactar más, ¿no? Pero en este semestre hay mucha apatía. Semestres anteriores veía hasta más entrega para los trabajos, más entrega para participaciones, y esta vez no puedo decir. Mucho desinterés. Según su experiencia y el conocimiento del contexto del CCI3, ¿cuáles considera que son las 2 o 3 causas principales que impulsan la deserción en este plantel? Actualmente la deserción por el plan de esta escuela, y es porque ellos me lo han dicho, es porque no tienen interés de estar aquí. Estoy hablando de 10 alumnos aproximadamente, tal vez 15 por cada salón, en donde se quieren ir a preparatorias de la UNAM, CCHs, o alguna otra que me generó curiosidad apenas es a la Universidad de Chapingo. Muchos quieren dedicarse a la parte de la agricultura. Entonces, esa es una. Otro nivel de que se desertan son las situaciones económicas. Muchos no les alcanza para venir a la escuela porque la escuela les queda lejos. La metieron como una opción del Politécnico, pero realmente no les interesa, o bien no les alcanza el dinero para el transporte.
¿Qué tan vital considera que es la relación de confianza y el diálogo entre el profesor y el estudiante para prevenir la deserción? ¿Cómo fomenta este diálogo en sus clases? Es bien difícil mantener como el nivel de confianza, porque cada vez que uno va en las clases uno va fomentando poco a poco pues el acercamiento con ustedes. Algunos pueden hacer podemos hacer una muy buena relación, pero algunos otros chicos simplemente no nos tienen confianza. Seguramente pues se dejan guiar también por nuestra postura, ¿no? Porque el hecho de que nosotros como profesores reflejamos, hasta por nuestra comunicación no verbal, reflejamos muchas cosas. Como pueden que se me acerquen, como pueden que no se me acerquen. He tenido a bien que algunos se me acercan y la manera en cómo yo los puedo ayudar es escuchándolos. Y si yo veo que no puedo, pues le canalizo todas las situaciones a la psicóloga. Sí, crear transmitir de confianza. ¿Qué mensajes o reflexión le ofrecería como profesora de filosofía a un estudiante de CCI 3 que está considerando seriamente abandonar la preparatoria? Que hay otras opciones, que si va a abandonar la opción de nivel escolarizado, que no deje de estudiar, que siga persiguiendo sus sueños, pero lo más importante, que hay opciones. Actualmente el gobierno lo que ha hecho es abrir otras escuelas, como es el caso de la polivirtual, que puede ser una opción, pero también puede ser la opción de irse a otra institución donde no tenga tanto nivel de estrés. La idea es estudiar, y terminando su preparatoria pueden ellos continuar con nivel superior, en el mismo politécnico incluso, ¿no? Y otra más que por ahí ha surgido, pues que hagan el examen en 2 años, la preparatoria en 2 años, o el examen del CENEVAL también es otra opción. O sea, la idea es seguir estudiando. Yo tuve una experiencia de una niña aquí que tenía problemas de que le inyectaban insulina. Ella iba muy bien en el primer parcial, calificaciones de 8, 9 y 10, pero de plano el nivel de estrés de la vocacional pues hizo aquella desertar. Entonces, opciones hay, solamente hay que buscar las opciones. Que quieran. ¿Ha implementado o propuesto ajustes pedagógicos o metodológicos en sus clases de filosofía o lógica para intentar retener a sus estudiantes con dificultades o desmotivados? Bueno, pues el hecho de trabajar ahora con la tecnología es un elemento muy importante. En Filosofía 1, una manera de poderlos motivar es buscando algunos videos que sean de apoyo, que sean de instituciones reconocidas, en donde ellos tienen que ver esos videos muy breves, porque la atención de un joven no es tan prolongada, es una atención muy corta. Videos que puedan poder ayudar y reforzar, sobre todo en temas que manejan sensibilidad humana, como el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de roles de género que vemos en Filosofía 1. Si me voy a Filosofía 2, que es lógica, es más matemático. Ahí he tenido la oportunidad de realizar algunos materiales digitales, pero para eso requiero yo una inversión económica. Y entonces el programador me ayuda, pero yo necesito pagarle. Entonces los ajustes pedagógicos y recomendaciones las hago yo por mi cuenta. Yo no lo propongo todavía en instituciones más arriba, porque esa es la tarea de un docente, buscar la motivación. Pero también es bien cierto que quien quiere meterse a la parte tecnológica requiere de inversión económica, y eso es lo que está complicado. Más recursos. ¿Ha notado patrones de comportamiento o señales de alerta específicas, como la falta de entrega de trabajo o su silencio prolongado de los estudiantes, que posteriormente desertaron o que usted percibe en riesgo? ¿En riesgo a qué se refiere? Ajá, que básicamente que deserten, o sea, si dejan de entregar tareas o dejan de asistir a sus clases y luego desertan. El nivel de riesgo de varios de ellos es porque las clases son a las 7 de la mañana, por ejemplo. En este semestre, 7 de la mañana. Ellos creen que por no llegar a las 7 yo no los dejo pasar. Sin embargo, lo que yo he hecho es prácticamente darles más oportunidad de entrar, 7:20, 7:30 incluso. Darles esa tolerancia o romper ya con la tolerancia. Sin embargo, hay muchos que ya no entran. Otra manera de que he visto también es muchos de los chicos ahorita de primer semestre ya están teniendo acercamiento con las adicciones. Hay algunos que ya consumen alcohol, hay otros que aparte de consumir tabaco, están consumiendo algunas otras sustancias. Entonces esto pues sí perjudica por completo su interés en la escuela. Si tuviera la oportunidad de implementar una sola medida institucional para combatir la deserción en el CCI 3, ¿cuál sería y por qué? Una medida es tener una vinculación con los padres de familia. El padre de familia tiene que estar enterado qué es lo que está sucediendo, dónde, si su hijo entra, esa sería una, o sea, que el papá sea un puente importante
Pero otro puente importante es abrir una clave para el papá. En la UNAM, por ejemplo, hay claves para los papás, claves de acceso al sistema. Aquí en la escuela solamente es del estudiante, y si el estudiante no se lo quiere pasar al papá, el papá nunca está enterado de las calificaciones, ni siquiera de si entra o no entra a clases. Posiblemente el SAES. Entonces, exactamente, y entonces en el SAES, ¿cuántos chicos pues, no han falsificado sus boletas con tal de que el papá pues, vea un rendimiento que no es el adecuado? Y entonces cuando pasan los años o pasan el semestre, se da cuenta de que su hijo, en vez de estar en el semestre que le correspondía, ¿qué es lo que está haciendo? Pues o está dado de baja, o ya está en dictamen, o peor, o sea, piensa el papá de que sigue estudiando cuando realmente ni inscrito está, porque a mí sí me han llegado algunos casos como estos, como tutora me han llegado casos como estos. Entonces, una manera de poder trabajar es primero con los papás, 2, dar una clave de acceso específicamente al papá, y 3, abrir espacios en donde tenga el papá que comunicarse en la escuela para que podamos entregar por los resultados académicos, de una manera que no se da como en secundaria. Sin embargo, pues aquí ya estamos trabajando en nivel medio superior, el papá tiene fuerza que estar enterado porque son menores de edad. Profesora Erika, en nombre del equipo de investigación número 1, le agradecemos enormemente por su tiempo y por compartir su valiosa perspectiva, sus reflexiones, especialmente desde la óptica de la filosofía y la lógica. Nos ofrecen un rendimiento más profundo sobre las causas y las implicaciones éticas de la deserción escolar en el CCITES. Sin duda, sus aportaciones serán fundamentales para nuestros análisis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La que entrevistaremos será el profesor Enrique Salinas Rodríguez, que cuenta con una licenciatura en Economía e imparte las materias en Historia de México Contemporáneo 2 y Entorno Socioeconómico de México en la vocacional número 3 en el turno matutino. Buenas tardes, mi nombre es Paola Abigail Velázquez Padrón, del grupo 3IM4, y me gustaría poder realizarle unas preguntas con el fin de recabar información para la investigación sobre la tasa de deserción en el CCIT número 3. Okay. Primero, desde su experiencia, ¿cuál es la tasa o frecuencia de deserción que perciben los grupos que imparte, especialmente en los primeros semestres? Bueno, en el caso de los semestres que imparto al principio, que es hasta el segundo semestre, la tasa de deserción es mínima con respecto a mi materia. Estoy hablando de que frecuentemente desertan 2, 3 alumnos. Pero lo que me están indicando mis compañeros del primer semestre es que se ha incrementado la deserción en este año en especial. Este año ha sido muy fuerte la deserción. Otros años, primer semestre siempre había representado la tasa de mayor deserción, porque los chicos se enfrentan a muchas situaciones en particular. Primero, hay escuelas que no les agrada, entonces se meten aquí sin saber de qué se trata la escuela o las materias que se imparten y no les agrada. Segunda, porque a veces se sienten que no tienen la capacidad, el conocimiento suficiente para poder cursar las materias que están llevando. Entonces también eso causa deserción, sobre todo en primer semestre. Y también en el caso de algunos problemas que llegan a ser de índole personal. Es muy raro, pero sí se llega a dar que a veces pues, recibe cierta presión por parte de grupos que se forman y que de alguna manera provocan que el chico no se sienta cómodo y tenga que abandonar el plantel. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué manera la necesidad de incorporarse al mercado laboral afecta la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes del CCITES? Es muy poco, porque incorporarse al mercado laboral implica que tendría que estar trabajando. Casi muy pocos jóvenes trabajan y estudian. Estamos hablando de una cantidad mínima. Entonces, eso realmente no creo que sea un factor que determine el abandono en el caso de los alumnos. Yo percibo que a veces tienen problemas económicos, pero nunca al grado de tener que incorporarse al mercado laboral. Algunos jóvenes sí lo hacen, pero lo hacen de manera, pues a veces voluntaria, a veces para tener un poquito más de ahorro, pero no lo hacen con una mecánica de sustento, porque cuando es una mecánica de sustento, pues entonces ya cambia directamente la percepción de buscar trabajo.
Pues a veces es un complemento para hacerse de ciertos recursos porque quieren comprarse algo, porque quieren hacer algo, y eso básicamente los motiva a tener un empleo, pero realmente son empleos de tiempos muy cortos. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Dice, ¿identifica alguna relación entre el desempeño de su materia, es decir, del entorno socioeconómico, y el riesgo de deserción de un estudiante? No, fíjate que yo afortunadamente tengo una tasa de retención muy alta, estoy hablando sin presunción de casi el 90%, un poquito más. Muy pocos alumnos desertan de mi materia. Estamos hablando de uno o dos que no lleguen a cursarla. A veces porque no les llama la atención, a veces porque no cumplen con los estándares que se vienen dando en otras materias. Entonces como que se va juntando el hecho de que salen mal en una materia de especialidad y pues rebota que pues ya no le ven el interés o ya no le toman el interés en seguir viniendo a la escuela, entonces abandonan la materia, pero es muy poco, muy pocas. Al contrario, fíjate que a veces no les gustan las materias, pero les gusta la materia de entorno, entonces pues, realmente nos mantenemos dentro del estándar. Sí. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué señales de alerta temprana, es decir, académicas, conductuales o de asistencia, relacionadas con los factores socioeconómicos, suele observar sus alumnos antes de que deserten? Mira, frecuentemente hay ciertas señales en deserción, muchas veces es en cuestiones de no cumplir con las actividades. Tú vas dejando a veces ciertas actividades y entonces vas notando cómo se va dando el desempeño de los jóvenes. Pero cuando te dejan de entregar ciertas actividades que pues tendrían que cumplir en un determinado tiempo, te dan una señal de que no están muy interesados en tratar de acreditar la materia. Entonces, esa señal es frecuente. Otra es que a veces se quedan dormidos, ¿no? Y es normal o natural en el sentido de que están cansados. El cambio de un semestre de segundo que llevan menos horas de trabajo a uno en tercero, pues aumenta la cantidad de horas de actividad y eso ocasiona que estén cansados. Pero muchas veces ahí es en donde nuestros jóvenes se adaptan de manera inmediata a los talleres o a las actividades que tienen que realizar y eso pues de alguna manera los va insertando. Cuando ya se acostumbran, pues ya están pues con la mecánica de trabajar de 7, en este caso, a las 3 de la tarde. Y pues los semestres de primero y de segundo frecuentemente es temprano y salen como a las 12 o entran tarde y salen como a la 1, o sea, no tienen un horario mucho más amplio. Y eso ocasiona entonces que muchos jóvenes pues a veces muestren cansancio, ¿no? Entonces ese agotamiento también es una señal que podría ser temprana de querer desertar. ¿Y cuáles son las limitaciones o desafíos que enfrenta el personal docente del CECIT 3 para identificar y brindar apoyo a los estudiantes en riesgo de abandono por motivos económicos? Mira, nosotros lamentablemente no podemos traspasar la privacidad de los jóvenes. A veces por simple inercia nos damos cuenta de las carencias que tienen. A mí me consta que muchos maestros a veces apoyan con recursos, con algo que tienen de más para seguir impulsando a los jóvenes. Muchos jóvenes a veces no les alcanza para comprar ciertos aditamentos que les solicitan en algunos laboratorios. Y hay maestros que les facilitan ese recurso o les hacen llegar de manera voluntaria ese recurso para que sigan los chicos. Entonces, a mí me consta que ha habido jóvenes que pues no tienen muchos recursos, se nota que no tienen muchos recursos, pero la mecánica de querer seguir y terminar la vocacional nos ha llevado a buscar una alternativa. Y pues muchas veces los jóvenes a veces actúan pues un tanto con orgullo, es muy natural en el ser humano, de no querer aceptar ayuda de otras personas, ¿no? Entonces, ahí podría ser una limitante, pero quien se deja ayudar, pues básicamente avanza en muchas cosas.
¿Y cuál es el impacto que observa de los programas de las becas, como la de Benito Juárez, en la retención escolar del alumnado? ¿Y considera que son suficientes? Mira, las becas Benito Juárez técnicamente tendrían que servir para apoyar a los alumnos. El problema es que no se les encausa de manera correcta porque ese recurso llega muy tarde para los jóvenes. Entonces ya cuando ya cursó un semestre llega el recurso. Entonces tendría que ser antes de que comience el semestre para que les alcance para sus libros, para su material. Eso tendría que entregarse al principio, no al final. El rendimiento de lo que tú obtengas en calificación tendría que verse reflejado también en la beca. Pero aquí cuando tú tomas parejo, entonces eso desinhibe el interés de los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo mismo le dan a un chico que está reprobado, que lo mismo le dan a un chico que se esfuerza y hace excelencia. Y eso técnicamente no puede ser. Entonces, esas becas sí efectivamente buscan una condición de igualdad, pero si están mal diseñadas, si están mal planeadas, pues técnicamente los resultados no son los correctos, no son los que se desean. De ahí que la mayor cantidad de deserción a nivel nacional es la media superior. Eso sí es un punto muy alarmante porque nos incluye a nosotros también, pero básicamente la cuestión de la beca iría por ahí reforzada, pero no está reforzando sus principios de productividad, de creatividad, de interés o de motivación para el joven. Entonces, ese dinero entra o llega al joven y entonces el joven lo destina a otras actividades que es muy viable. Para eso también sirve una beca, pero no es el camino correcto. Y desde su perspectiva, ¿cuál es el mensaje más importante que se le debe dar a un estudiante del CECIT 3 que está considerando dejar sus estudios debido a problemas económicos o sociales? Mira, el mensaje siempre es importante hacérselo llegar al joven que puede continuar, que es importante que termine, que tenga ese deseo de alcanzar la culminación del bachillerato, porque el bachillerato le va a permitir llegar a la licenciatura y obtener un mejor ingreso. Sabemos muy bien que lamentablemente la mayor cantidad de nuestros trabajadores a nivel nacional cuentan con un bachillerato o menos que un bachillerato. Eso quiere decir que lamentablemente muchos jóvenes que van a salir de este plantel no van a terminar una licenciatura, pero si ellos logran tomar el interés sobre el bachillerato, la importancia que tiene el bachillerato como parte fundamental para terminar una licenciatura, entonces por ahí podría venir el cambio. Y es muy importante que los jóvenes perciban que el bachillerato no es una transición de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez, sino más bien es una formación académica que te permite tener las bases sólidas para algo que a futuro te va a permitir tener una mejor condición de vida. Ok, perfecto. Profesor Salinas, en nombre del equipo de investigación número 1, le agradezco profundamente su tiempo y claridad con la que nos ha compartido su perspectiva sobre un tema tan crucial. Su experiencia como docente de la materia de entorno socioeconómico en el CECIT 3 nos proporciona información invaluable. Con esto concluimos nuestra entrevista. Muchas gracias. De nada, chicos. Hasta luego. Éxito. A lo largo de este video pudimos analizar mediante las 3 entrevistas realizadas a los especialistas Sergio Jaramillo Pacheco, Erika Renón Morales y Enrique Salinas Rodríguez las causas principales de la deserción, así como encontrar diversas medidas de prevención y consejos para evitar la deserción escolar en alumnos de las nuevas generaciones. En nombre del equipo número 1, muchas gracias a los espectadores por ver el video y muchas gracias a los especialistas por darnos la oportunidad de platicar con ellos de este tema. Hasta pronto.